Yo no sé si alguna vez tú te has detenido a escuchar con atención a dos personas discutiendo entre sí. La gente suele discutir por muchísimas razones diferentes, pero los argumentos que nosotros usamos en nuestras discusiones nos enseñan algo acerca de cómo funcionan internamente los seres humanos. C.S. Lewis señala en su libro Mero Cristianismo que es común escuchar cosas como esta cuando dos personas están discutiendo entre sí. ¿Qué te parecería si alguien te hiciera eso a ti? Es una frase común. O, ese asiento es mío porque yo llegué primero. O, déjalo en paz, que no te está haciendo ningún daño. O, es que tú me lo prometiste. Ahora, mis hermanos, ¿qué tienen en común todos esos argumentos? Bueno, que todos apelan a un cierto modelo de comportamiento que se espera que otros conozcan y que acepten como bueno y válido. Es por eso que la mayoría de las personas, cuando están discutiendo, cuando han hecho algo que no es conforme al modelo, se excusan de alguna manera presentando el argumento de por qué yo tenía una razón poderosa para hacer lo que hice. Por ejemplo, excúsame la tardanza, pero es que se me presentó un inconveniente cuando estaba saliendo de casa. ¿Verdad que sería muy raro escuchar a alguien decir, a mí qué me importa haberte hecho esperar? No, la gente no dice eso, la gente se excusa. O, ¿quién ha dicho que las personas deben ser puntuales? O que deben cumplir su palabra. No, nadie hace eso. Es como si todos los seres humanos se rigieran por una especie de regla universal de moralidad y de justicia, sin la cual ninguna discusión sería posible. ¿Qué significa discutir? Bueno, significa tratar de demostrar que el otro está equivocado, o que hizo algo incorrecto. Si no existiera ninguna regla establecida y que todos aceptáramos como buena y válida, las discusiones humanas no tendrían ningún sentido. Por ejemplo, podríamos decir que un jugador de baloncesto ha cometido una falta porque agarró la pelota y salió corriendo con ella sin rebotarla si esa regla no hubiese sido previamente establecida. Por supuesto que no. O permítame poner otro ejemplo. Seguramente muchos aquí vieron hace ya unos años atrás la película El Fugitivo de Harrison Ford y de Tommy Lee Jones, sobre un doctor al que acusan injustamente de haber asesinado a su esposa. Yo no sé tú, pero cuando uno está viendo esa película, uno siente cierta angustia al ver a este pobre hombre acusado injustamente, perseguido por la policía y al mismo tiempo llevando a cabo su propia investigación para encontrar quién es el culpable del asesinato de su esposa. Y cuando finalmente Harrison Ford se enfrenta cara a cara con el tipo que mató a su mujer y lo hace pagar por lo que hizo, el espectador experimenta una especie de alivio moral. ¿Verdad que sí? Uno dice, se hizo justicia. Lo sorprendente, mis hermanos, de todo esto es que nosotros los seres humanos cometemos muchas injusticias a pesar de que deseamos vivir en un mundo más justo. O sea, nosotros somos un grupo de personas injustas que deseamos vivir en un mundo más justo. Es injusto que tú no cumplas lo que prometes. Eso es injusto. Es injusto que tú saques ventaja de la debilidad de otro. Es injusto que tú te valgas de un amigo para pasarle por alto a todos los demás que están haciendo la misma fila que tú debiste haber hecho. Eso es injusto. ¿O no? Nosotros somos injustos. Y esos ejemplos obviamente son los más triviales, mis hermanos y amigos que están en esta mañana aquí. Cada día en el mundo se cometen una serie de atropellos horribles, trayendo como consecuencia mucho sufrimiento y mucho dolor. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vivir en un mundo así? Y sobre todas las cosas, ¿cómo nosotros podemos encajar esa realidad del mundo en que vivimos con nuestra teología? ¿Cómo podemos encajar esa realidad de un mundo donde hay tanta injusticia, tanta maldad, tanta opresión, con la realidad de que existe un Dios sentado en su trono, perfectamente justo, que gobierna sobre toda su creación? Nosotros vimos el domingo pasado
que Salomón ha planteado en la sección anterior, capítulo 3, versículos 1 al 15, que Dios gobierna soberanamente sobre el mundo que Él creó. Él es soberano y que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, como dice en el versículo 11. Ahora, ¿cómo explicamos entonces si Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo? ¿Cómo nosotros explicamos las cosas terribles que pasan en este mundo cada día? Bueno, de eso se trata Eclesiastés capítulo 3, los versículos 16 hasta el capítulo 4, versículo 13. Hay dos cosas aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención. La primera es lo que alguien le ha llamado la inhumanidad del hombre en contra del hombre. La inhumanidad del hombre en contra del hombre. Versículo 16. Vi más debajo del sol, que en lugar del juicio allí impiedad, y en el lugar de la justicia allí iniquidad. En la Biblia de las Américas dice, aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Hermanos, ¿cuál es el lugar del derecho? ¿Cuál es el lugar de la justicia? Bueno, obviamente los tribunales humanos. De manera que lo que Salomón nos está diciendo aquí, el problema con el que él está lidiando aquí, es con la corrupción del sistema judicial. Dios instituyó a los tribunales humanos para defender al inocente, para castigar al culpable. Dicen Proverbios 17:15 que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación, aborrecibles delante de Jehová. Pero mis hermanos, lamentablemente, eso es lo que ocurre muchas veces en los tribunales. Muchos inocentes son condenados por crímenes que no cometieron. Y lo que es todavía peor, los verdaderos culpables continúan con sus vidas impunemente. ¿Dónde puede el hombre encontrar justicia cuando los mismos tribunales se convierten en antros de corrupción? Eso no solo produce mucha frustración, sino que también provoca mucho mal en el mundo. Como comenta el mismo Salomón en el capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos, es decir, para los oprimidos, no había consolación. Es como si Salomón estuviera dividiendo el mundo en dos clases, los opresores y los oprimidos. El problema es que el poder parece estar en las manos de los opresores. Aparentemente ellos tienen todas las ventajas, mientras que sus víctimas padecen todo tipo de violencia. Y mis hermanos, quiero recordarles que yo no estoy leyendo un tratado de izquierda, esto no es un libro comunista, es la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde dice eso. Porque a Dios le indigna la opresión de los oprimidos. A Dios le indigna la opresión de los oprimidos. Me choca enormemente este pasaje que se encuentra en Amós capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, a los menesterosos, y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, es decir, a vuestros esposos, traed y beberemos. Y luego comienza el profeta Amós a enumerar todos los juicios que iban a venir sobre Israel por causa de estas vacas de Basán. Ahora la pregunta es, ¿de quién está hablando Dios aquí? Bueno, Dios está hablando a través del profeta en contra de las esposas de los dignatarios, en contra de las esposas de los terratenientes en Israel. Es a ellas a quienes Dios les llama vacas de Basán, una planicie muy fértil en Transjordania. Todas estas vacas gordas y saludables. ¿Y cuál era el pecado de esas mujeres? Que exigían a sus esposos que mantuvieran el estilo de vida al que ellas estaban acostumbradas, aunque eso implicara seguir oprimiendo a los pobres y quebrantando a los oprimidos, a los menesterosos. Queridos hermanos, Dios no es indiferente a estas cosas. Dice en Proverbios 14:31 que el que oprima al pobre afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Dios toma esto como una ofensa personal.
¿Y saben qué es lo más terrible de todo eso? Que muchas de esas acciones que cometen los poderosos en contra de los oprimidos, en contra de los más pobres, son pecados que se cometen amparados en la ley. No todo lo que es legal es piadoso. Las bancas de apuestas son legales. No todo lo que es legal es piadoso. Oigan lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 1 al 2. ¡Ay de los que dictan leyes injustas! Oh, cómo me encantaría que me dieran un día la oportunidad de predicar en la Cámara de Representantes. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar el juicio del juicio a los pobres, para quitarle el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robarle a los huérfanos! Y vuelvo y repito, no fue Marx que escribió esto. Queridos hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de opresión a todos los niveles. A nivel empresarial, a nivel gubernamental, a nivel familiar. Hay esposos que abusan de sus esposas y de sus hijos, que abusan de su autoridad. A nivel escolar, mis hermanos, el acoso escolar, o como le dicen en inglés, el bullying, es una epidemia en esta generación. Pero también hay opresión a un nivel más global. En este mundo hay genocidios, en este mundo hay terrorismo, en este mundo hay tráfico sexual, en este mundo hay explotación infantil. La lista es interminable y no parece que haya personas en el mundo ni con la capacidad ni con la determinación de hacer algo al respecto. Por eso es que Salomón dice en el capítulo 4 que él se lamenta al ver las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Miren, mis hermanos, si tú eres creyente y eso no te oprime el corazón, tú debes revisarte delante de Dios. Tú debes revisarte. Salomón estaba sintiendo en los huesos el dolor de ver esa realidad. Tanto así, que él dice en el versículo 2, que es mejor estar muerto. Miren, es un texto fuerte, versículo 2, y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y en el versículo 3 dice que mejor todavía es no haber nacido, para no haber tenido que pasar, vivir esa tragedia, experimentar esa tragedia de primera mano. Este mundo en su estado caído está muy lejos de ser un paraíso. Y cualquiera que sea nuestra reacción como cristianos, no puede ser una complacencia simplona. El problema del mal en el mundo es complejo. Y nosotros no tenemos todas las respuestas. Es complejo. ¿Cómo podemos encajar tanta injusticia y tanta opresión con nuestro cristianismo? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la inhumanidad del hombre en contra del hombre. Veamos ahora en segundo lugar la justicia de Dios en operación en un mundo lleno de injusticia. La justicia de Dios en operación en un mundo lleno de injusticia. A alguna persona les resulta prácticamente imposible encajar a Dios en el panorama del mundo en que vivimos. Para ellos, la única respuesta intelectualmente aceptable es la del ateísmo, negar la existencia de Dios. Sin embargo, la respuesta del ateísmo, como yo espero demostrar ahora mismo, no soluciona el problema, lo complica. Hace unos años atrás, el doctor Ravi Zacharias, que es un apologeta cristiano de origen hindú, se encontraba disertando acerca de la existencia de Dios en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y al concluir su ponencia, un estudiante lo encaró visiblemente enojado y le dijo: hay demasiado mal en este mundo y por lo tanto no puede haber un Dios. ¿Han escuchado esa frase antes, verdad? Hay demasiado mal en el mundo y por lo tanto no puede haber un Dios.
El doctor Zacarías le pidió al estudiante que se quedara de pie por un momento y entonces le preguntó muy inteligentemente, si hay tal cosa como el mal, ¿no admite usted que debe haber tal cosa como el bien? El estudiante respondió, supongo que sí, porque el mal no es otra cosa que la ausencia del bien. El mal se opone al bien, si no hay bien no hay mal. Obviamente. Zacarías entonces continuó diciendo, si hay tal cosa como el bien, usted debería admitir una ley moral sobre cuya base diferenciar entre el bien y el mal. Pero cuando usted admite una ley moral, también tiene que admitir a alguien que fue el dador de esa ley. Porque si no hay un dador de la ley moral, no hay tal ley. Y si no existe esa ley, tampoco hay bien. Y si no hay bien, tampoco hay mal. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Debe ponerlo más simple. Ese estudiante, sin darse cuenta, se estaba contradiciendo a sí mismo. Si no existiera Dios, sería absurdo afirmar la existencia del mal. En un mundo accidental donde nosotros somos producto de un accidente, no hay nada bueno ni hay nada malo. Las cosas simplemente son como son. Como dice el escritor ruso Dostoyevsky, si no existe Dios, todo debería ser permitido. En un mundo sin Dios no tendríamos ninguna base real para diferenciar lo bueno de lo malo, que sea igualmente válida para todos. En un mundo sin Dios nada puede ser catalogado como bueno o como malo. Las cosas simplemente serían como son. Cada cual tendría derecho a establecer su propio estándar de comportamiento y nadie debería imponer el suyo sobre los demás. Pero si existe Dios, si existe un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, si existe un Dios que ha establecido las reglas del juego para todos por igual, es por eso que nos sentimos tan frustrados ante las injusticias del mundo. Y algún día, todos, absolutamente todos, ricos y pobres, oprimidos y opresores, tiranos y esclavizados, todos tendremos que comparecer delante de ese Dios para dar cuentas. Eso es lo que dice Salomón en el capítulo 3, versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Salomón está aplicando aquí lo que él ya nos enseñó en el versículo 1 del capítulo 3. Si todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora, tiene que haber entonces un tiempo de juicio establecido en el calendario de Dios. Ahora, eso no quiere decir que ahora debamos quedarnos cruzados de brazos ante las injusticias y la opresión que vemos a nuestro alrededor mientras esperamos la justicia divina. No. Cada uno de nosotros está llamado a actuar en el rango de influencia que el Señor nos haya concedido para luchar contra la opresión, para luchar contra el abuso. Hay algo que podemos hacer como ciudadanos de una nación democrática, como padres, como pastores, como empresarios, o trabajando incluso a nivel gubernamental, aquellos que tienen esa vocación. Alguien definió la política como el manejo de los asuntos públicos para beneficio privado. Pero no debería ser así. Y de hecho, si tú eres un político cristiano, obviamente eso no debería ser así. Pero mis hermanos, debemos ser realistas. Por más que nos esforcemos, nunca podremos eliminar del todo la injusticia y la opresión en la sociedad humana. ¿Saben por qué? Porque el hombre es injusto. Y nuestra capacidad de acción es limitada. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no podemos poner nuestra esperanza en ningún sistema de justicia humano. En ninguno. Pero sí podemos mirar hacia el futuro con esperanza, porque algún día habrá justicia en el mundo. Algún día habrá justicia. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi amigo, no hay reencarnación. No hay reencarnación.
Dios estableció que todos muramos una sola vez y lo que sigue a continuación es el juicio. El mismo libro de Eclesiastés concluye diciendo que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:7. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que todas las cosas, incluyendo tu vida, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los creyentes podemos orar al Señor donde quiera que veamos injusticia y opresión, porque nosotros tenemos la certeza de que nuestras oraciones serán respondidas en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Seguramente algunos aquí han escuchado una canción escrita, entre otros, por David Foster. La han popularizado Celine Dion, Andrea Bocelli y otros más. Titulada La Oración. Estaba escuchando la canción esta semana y en una de sus estrofas dice: soñamos con un mundo sin más violencia, un mundo de justicia y de esperanza. ¿Saben por qué esta canción es muy popular? Y es muy popular. No solo porque es muy hermosa, sino también porque expresa el anhelo de mucha gente. Soñamos con un mundo sin violencia, soñamos con un mundo de justicia y de esperanza, pero lo cierto es que eso no será posible hasta que Jesucristo regrese en gloria. Eso no será posible. Los que están al día en su plan de lectura de 2 años leyeron esta mañana 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y ese pasaje lo expresa muy claramente. 2 Tesalónica capítulo 1 dice en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él. Hasta la segunda venida de Cristo, el mundo seguirá experimentando injusticia y opresión. Y si te da la sensación de que Él está tardando demasiado, a veces uno tiene esa sensación. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo procedan al arrepentimiento. Si el Señor Jesucristo hubiera regresado hace apenas 15 años atrás, muchos de ustedes estarían en el infierno ahora mismo. Nuestro Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, incluyendo el momento de la segunda venida de Cristo. Pero hay algo más que Salomón tiene que decir con respecto al estado de cosas en este mundo caído, y este definitivamente es uno de esos pasajes enigmáticos del libro de Eclesiastés. Versículo 18. Dije en mi corazón, es así, o sea que no hay justicia divina ahora, instantáneamente, como nosotros quisiéramos, aunque Dios está juzgando las cosas de este mundo, y hay cosas que les ocurren a las personas que son juicio de Dios, pero el juicio final no ha llegado todavía. Dice Salomón, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Uy. ¿Qué es lo que Salomón nos está diciendo? Bueno, lo que Salomón parece estar enseñando en este pasaje es que cuando los hombres pervierten la justicia para su propio provecho y oprimen a su prójimo sin misericordia, en realidad están actuando como animales. La naturaleza bestial del hombre queda claramente evidenciada en este mundo lleno de injusticia. Por eso es que Salomón dice, Dios está probando al hombre. No una prueba en la que tú puedes fallar o en la que puedes pasar. Dios está poniendo a prueba tu carácter en este mundo de injusticia. A ver si tú te vas a alinear con la bestialidad del hombre o te vas a alinear con la justicia de Dios. Dios te está probando. Esto revela el carácter humano. Mis hermanos, los seres humanos somos capaces de cometer los actos más atroces que podamos imaginar.
para sacar provecho de los demás. Y por supuesto, como estos opresores no son castigados inmediatamente, ellos creen que se pueden salir con la suya. Escuchen lo que dice en Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Ay, abusé de este individuo y no me pasó nada. Es más, me salió bien el negocio, estoy ganando más ahora. La injusticia parece funcionar. Y como Dios no emite inmediatamente un juicio visible sobre el individuo, él cree que él puede seguir saliéndose con la suya y vivir así. Y se hace cada vez más bestial. Pero hay otro aspecto en que los hombres son afines a los animales. Versículo 19 y 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, en ese sentido, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esta no es la primera vez que la Biblia compara al hombre con los animales, en el sentido de que ambos son mortales. Dice en el Salmo 49:12 que el hombre no permanecerá en honra, sino que es semejante a las bestias que perecen. Nosotros perecemos como las bestias, y en ese mismo Salmo, en el 49, a partir del versículo 16, dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando se muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, él entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, es semejante a las bestias que perecen. Otra vez la misma idea. No importa cuántas riquezas los hombres ricos lleguen a acumular, al final de cuentas todos moriremos exactamente como mueren los animales. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la muerte de un perro o de cualquier otro animal y la muerte de un hombre. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Algunos interpretan este pasaje como una declaración de agnosticismo de parte de Salomón. O sea, como de escepticismo, de duda. Como si él estuviera diciendo, ¿quién sabe realmente lo que sucederá con los animales y con los seres humanos cuando mueran? Por supuesto, si nosotros morimos igual que los animales y ya todos nos vamos a ir a la inextinción, no hay justicia en el mundo. Si la muerte es el fin de todo, no hay justicia. No hay justicia. Ahora, ¿es eso lo que Salomón está enseñando aquí? Yo estoy seguro de que no. Y eso, en primer lugar, porque contradeciría todo lo que la Biblia enseña al respecto. Y en segundo lugar, porque contradeciría al mismo Salomón en Eclesiastés. Contradeciría el mismo contexto. Nosotros vimos la semana pasada cómo Salomón declara en el versículo 11 que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios puso eternidad. Tú tienes la sensación de que la muerte no es el fin. Porque Dios puso eternidad. No tendría ningún sentido decir ahora, unos versículos más adelante, que existe la posibilidad de que los hombres y los animales compartan el mismo destino después de la muerte. No. Por otra parte, él también acaba de decir en el versículo 17, en términos claros y contundentes, que todos los hombres tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios. Y más adelante, al final de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, Salomón señala que el espíritu de los hombres vuelve a Dios que lo dio. De manera que ¿quién sabe? Del versículo 21, no es una manifestación de duda, es la declaración de un hecho. Escuchen bien. Lo que Salomón está diciendo aquí es, nadie sabe lo que ocurre con el alma del hombre cuando muere, excepto Dios. Y por lo tanto, lo más sabio que tú puedes hacer es llevarte de lo que Él ha revelado en su palabra y no de lo que te dicen tus sentidos. Él está hablando de la muerte de los animales y de la muerte de un hombre. Nosotros vemos a un hombre morir, vemos a un perro morir y nos da la impresión de que le está sucediendo lo mismo a los dos.
Los sentidos nos dicen, ¿qué le pasó al cadáver del hombre? Se volvió polvo. ¿Qué le pasó al cadáver del perro? Se volvió polvo. Pero hay una diferencia enorme entre unos y otros. El espíritu del animal desciende a la tierra con él, pero el espíritu del hombre debe comparecer ante Dios después de su muerte para dar cuenta de sí, como dice Salomón en este pasaje. Y esa es una conclusión a la que nadie va a llegar por su propia inteligencia. Dios tiene que revelarlo. Por eso Salomón dice, ¿quién sabe eso a menos que Dios se lo revele? El hombre en su impiedad y en su injusticia se comporta muchas veces en una forma bestial. Y al igual que las bestias, él también debe morir. Pero hay una diferencia fundamental entre los hombres y los animales. Y es que nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, los animales no. De manera que lo que Salomón parece estar diciendo aquí es algo como esto. No te regocijes pensando que la muerte será una puerta de escapatoria para evadir el juicio divino. No, la muerte es más bien la garantía de que seremos juzgados. Porque el espíritu de los hombres sube arriba, a la presencia de Dios. Ese sentido de justicia que tú tienes en el corazón, te grita a voz en cuello que la muerte no puede ser el fin de nuestra existencia en el mundo. Miren, mis hermanos, si eso fuera así, si la muerte... Si la historia humana no concluyera en el juicio final, esta vida sería una broma muy pesada y muy difícil de sobrellevar. ¿Ustedes creen que Hitler pagó por todos sus crímenes cuando se suicidó en el búnker? ¿O que Trujillo pagó por todos sus crímenes el 31 de mayo? Pero Salomón tiene algo más que decirnos acerca de cómo debemos reaccionar ante las injusticias del mundo. Ya nos ha dicho, la injusticia y la opresión deben producir dolor y frustración. Ya nos ha dicho que Dios hará justicia algún día y que nosotros podemos esperar en esa justicia. Pero ahora Salomón va a decir algo bien extraño. Y es que nosotros podemos disfrutar de las buenas cosas que Dios nos da mientras aguardamos la llegada de ese día. Versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Salomón no está promoviendo aquí una vida despreocupada. Disfruta de la vida y olvídate de todas las cosas que no andan bien en este mundo. No. Ya nosotros vimos cómo inmediatamente después, al principio del capítulo 4, Salomón expresa su dolor y su sentido de frustración al ver a los oprimidos sin tener quien los defienda y quien los consuele. Pero hermanos, y esta es una enseñanza que no se da a menudo en las iglesias, esa sensibilidad debe ser moderada por otras realidades que también experimentamos en este mundo caído. Ya Salomón había dicho anteriormente que la capacidad de disfrutar del fruto de tu trabajo es un regalo de Dios. La capacidad de disfrutar del fruto de tu trabajo es un regalo de Dios. Capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y luego dice en el capítulo 3, versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. No debemos ser insensibles ante las injusticias de este mundo, pero al mismo tiempo debemos recordar que el mundo está en buenas manos. El mundo está en buenas manos. Y que nosotros podemos disfrutar de los buenos momentos que Dios nos concede en su gracia, sabiendo que el día llegará cuando todas las cosas funcionarán como deben funcionar. ¿Y cómo me voy a comer yo este plato de comida cuando yo sé que hay tanta gente muriéndose de hambre? Bueno, mi hermano, en la providencia de Dios, Él te proveyó ese plato de comida.
y tú le das gloria a Dios comiéndote el plato de comida que Él te proveyó, con gracias, con acción de gracias, con alabanza en el corazón. Hay que moderar eso. Nosotros no tenemos idea de lo que enfrentaremos mañana, ni mucho menos de lo que va a ocurrir con el fruto de nuestras labores cuando ya nosotros no estemos aquí. Recuerden que Salomón dijo eso en el capítulo 2, versículo 19, dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Y dice Salomón, esto de mí es vanidad. Y ahora dice en el versículo 22, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta será su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Mi hermano, disfruta de los dones que Dios te da, pero recordando siempre que no debes poner tu esperanza en ninguno de esos dones. Recordando siempre que todas las cosas que este mundo ofrece son pasajeras. Recordando siempre que ninguna de las ofertas de este mundo podrá aliviar tu dolor si no llegas debidamente preparado al día del juicio. Miren, es aterrador ese pasaje del Apocalipsis cuando dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahí van a estar los multimillonarios de este mundo, que están acostumbrados a que les rindan pleitesía, van a estar de pie, sin nada y desnudos en la presencia de Dios. Y ese día, cuando tengan que dar cuentas por sus vidas, ni su Ferrari, ni su cuenta bancaria en Suiza o en la isla Caimán y su mansión terrenal le servirán de nada, no le darán ningún consuelo, porque serán arrojados para siempre en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es aterrador. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuál será el destino de tu alma cuando te toque enfrentar el momento de la muerte? Esta semana tuve que tomar un taxi y le había orado al Señor, Señor, ayúdame a predicar el Evangelio a este taxista. Me puse a hablar con él y resultó que su esposa es evangélica. Y tú vas a la iglesia, me dijo, no, es que eso como que no me sale. Yo le dije, mira, déjame decirte una cosa. Si tú estás enfermo y tú lo sabes, tú tienes que ir al médico, aunque no te salga. Yo no sé a ustedes, pero a mí nunca me sale ir al dentista, por ejemplo. Ni a los médicos en general. Pero hay que ir. Cuando tú sabes que tienes un problema. Yo le dije, mira, no te pongas a esperar que te salga. Tú tienes un problema. Tú vas a morir algún día. Y yo estoy completamente seguro, le dije, que a ti te molesta como a mí la corrupción que nosotros vemos en un país como el nuestro, donde mucha gente hace lo que le da la gana y nunca parece recibir ningún tipo de castigo. Sí, me molesta muchísimo, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y tú crees que tú eres más justo que ellos? ¿Tú crees que Dios te va a dejar escapar a ti de tus injusticias? Tú sabes cuál es el destino de tu alma. No te olvides lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y mi pregunta es, ¿tú sabes cuál será el veredicto de Dios sobre ti en aquel día? Porque los cristianos podemos responder esa pregunta con toda certeza. Y no porque creamos que somos mejores que los demás y que tenemos el cielo asegurado por nuestras buenas obras. No, yo te puedo responder a dónde va mi alma el día que yo muera. Yo te puedo responder cuál será el veredicto
en el tribunal de Dios. Ahora te lo puedo decir, porque la Biblia ya me lo reveló. Dice la palabra de Dios que todo aquel que pone su fe en Cristo será salvo. Todos sus pecados serán perdonados. Su deuda ha sido saldada en el tribunal de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Nosotros sabemos para dónde vamos. La pregunta mía es, ¿lo sabes tú? Mi amigo, ¿es Cristo tu esperanza? Porque Él es la única esperanza. ¿Es Cristo tu esperanza? Ay, sí, pastor, déjame hacer otra pregunta. ¿Tú manifiestas en tu vida los frutos de aquellas personas que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo para la salvación de su alma? Como yo he dicho muchas otras veces, y esto es una frase muy profunda, creer en Cristo implica creer en Cristo. En otras palabras, creer en Cristo es no creer en nadie más, ni siquiera en ti mismo. Una persona que cree en Cristo tiene una lucha constante en su corazón porque él le cree a Cristo. Él quiere hacer su voluntad aún por encima de los deseos que hay en su propio corazón en contra de la voluntad de Cristo. La pregunta mía es, ¿tú tienes esa lucha en tu corazón porque tú quieres hacer la voluntad de Dios? Porque dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que en el día del juicio, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Tú crees en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Y has venido a Cristo pidiendo perdón y confiando únicamente en Él? Porque la Biblia dice, si alguno cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.